Buenas tardes, mi nombre es Claudia Arango y les vengo a presentar en esta oportunidad los resultados de una investigación denominada Recursos, Lenguaje y Discursos, un viejo dilema didáctico. Se desarrolló en la Universidad de Quilmes junto al ingeniero Damián Lampert y a la doctora Silvia Porro. Vamos a comenzar presentando los objetivos. La idea es aportar a la comprensión de cómo los discursos que se ponen en juego en las prácticas escolares impactan en la formación y transformación de las subjetividades de las infancias y juventudes dentro de las instituciones educativas. Además, ver cómo el discurso pedagógico se presenta en las aulas de manera hegemónica, invisibilizando otros saberes, otras vidas y otros sentidos. Además, reflexionar también sobre la importancia de la práctica reflexiva en la formación inicial docente. El lenguaje resulta performativo. Pensarlo como un simple elemento de descripción de objetos es tener una mirada ingenua, sino más bien que el lenguaje forma aquellos objetos y situaciones que nombra. Dentro de las prácticas escolares hay una infinidad de discursos que se ponen en juego, incluidos los discursos docentes, los discursos entre pares y los discursos provenientes de los textos que el profesorado ofrece a su alumnado. El género como producción social no puede pensarse alejado del lenguaje y de esta función performativa del mismo. La lectura como práctica social también tiene un sentido performativo, también es productora de sentido. No puede pensarse también como un simple instrumento de comunicación, sino más bien como la herramienta con que los discursos logran imponerse, ser escuchados y aprendidos. Verón plantea que los discursos alojados en el espacio escolar son una configuración espacio-temporal de sentido. El libro de texto, como les decía en un principio, también tiene los discursos que están contenidos en ellos con una carga ideológica que se pone de manifiesto tanto en la palabra escrita como en las imágenes que ofrecen. Por su parte, Heilert decía que los discursos se presentan como definiciones concretas e inobjetables. El libro se convierte de esta manera en palabra autorizada. Además, el texto tiene la posibilidad de actuar como objeto huella, tal cual lo denomina Escolano Benito, ejerciendo un doble efecto. Primero, al actuar como dispositivo de herramienta dentro del aula y luego al reforzar su efecto en el hogar. El mercado editorial en nuestro país, a partir del 1983, con la vuelta a la democracia, es cuando el Estado retira el control ideológico, dejando sin efecto una ley que operaba sobre la vigilancia de lo que se escribía en los textos escolares. Desde ese momento es el mercado editorial en realidad el que decide de qué manera poner a trabajar y qué discursos son los que van a ponerse en los libros escolares en función de los contenidos. Acá nos encontramos pensando y analizando los libros de biología y de salud y adolescencia, como la anorexia está relacionada a las mujeres, donde se ve una mujer sobre una balanza, y se afirma que con esa extremada delgadez se pierden las diferencias de género propias entre hombres y mujeres. Acá hay un error conceptual donde se confunde el género con lo biológico, con el sexo. Lo mismo ocurre con la niña que está jugando con las muñecas y se habla de los comportamientos como propios de lo femenino y lo masculino. Lo mismo ocurre cuando nos acercamos a trabajar sobre la reproducción humana. En los textos aparece como sistema reproductor masculino y femenino o aparato reproductor femenino o masculino, nuevamente confundiendo el género con el sexo, y al plantear la situación como aparato, en realidad lo que se está haciendo es plantear al cuerpo como un híbrido entre organismo y máquina, como lo plantea Haraway. En las imágenes de los textos también se ven las parejas heterosexuales como única opción y se habla como la identidad de género, como esas particularidades entre lo femenino y masculino. Lo mismo ocurre cuando se habla de las hormonas, aparecen y se mencionan como hormonas femeninas y hormonas masculinas. Las reflexiones finales apuntan a generar una conciencia crítica en el profesorado para que pueda ofrecer a las infancias y adolescencias la posibilidad de construir una imagen crítica, una lectura crítica sobre los discursos y poder reflexionar sobre ellos.
Otra de las reflexiones apuntan a pensar en que la soberanía escolar y el material que está en los libros de textos queda en manos del mercado editorial, y una frase muy interesante de Bourdieu para cerrar este breve relato: si en verdad que lo que digo de la lectura es producto de las condiciones en las cuales he sido producida como lectora, el hecho de tomar conciencia es quizás la única posibilidad de escapar al efecto de esas condiciones. Muchas gracias.